El imperio incaico fue el más grande de América precolombina. Con sus diversas costumbres y tradiciones, han sido de las civilizaciones más influyentes en la cultura de gran parte de Sudamérica, ya sea en gastronomía, festividades, vestimenta, herramientas e incluso drogas. En este video nos centraremos exclusivamente en el uso de estas últimas, correspondientes a dos sustancias psicotrópicas cuyo empleo se hizo de gran popularidad durante el incanato. Con esto me refiero, claro, a la chicha y a la coca, dos sustancias muy relevantes dentro de la cultura inca por sus efectos psicoactivos que los llevaba a un estado que se consideraba sagrado, lo que acompañaban muy bien en sus rituales y festividades. Empecemos definiendo qué es la chicha de jora. Si eres de Latinoamérica o un alcohólico, muy posiblemente ya sabrás lo que es la chicha. Pero para los que no, la chicha de jora es una bebida de color amarillento que se ha elaborado desde el incanato de manera artesanal, en la que su principal ingrediente es la jora. Esta se consigue de la germinación controlada de los granos de maíz en hojas de achira. Se podría decir que la chicha es una cerveza artesanal de maíz cuyo grado de alcohol dependerá del proceso de fermentación que se haya aplicado. La chicha es de las bebidas más antiguas de Latinoamérica, y si bien ha sido elaborada desde la época preincaica por diversas culturas, fueron los incas quienes le dieron un especial uso. Según la tradición se cuenta que en la época de Tupac Yupanqui, las fuertes lluvias de la temporada estropearon los sitios donde se guardaba el maíz de las cosechas. A consecuencia de esto, los granos se fermentaron, dando como resultado a la malta de maíz, que desprendía un olor intenso y desagradable, razón por la cual este resultado fue rápidamente desechado a la basura por los incas, hasta que fue hallado por un poblador hambriento, misma condición que lo llevó a consumir la malta hasta finalmente quedar saciado y borracho, por supuesto, o bueno, más o menos, descubriendo así el valor alcohólico de este producto. Tras este suceso, la preparación de la bebida se perfeccionó y fue adquiriendo popularidad con el tiempo, hasta ser adoptada como bebida sagrada para la nobleza inca, siendo su consumo una costumbre antes de empezar una conversación relevante con los panas. Costumbre que obviamente ha perdurado hasta la actualidad. Como ya se mencionó previamente, la chicha era una bebida sagrada para los incas. Debido a esto se reservaba para las celebraciones más importantes, destacando entre ellas los rituales de pago a la tierra y las fiestas del Inti Raymi. El maíz era considerado una planta sagrada. Debido a esto, las ceremonias religiosas ocurrían durante las cosechas de este cultivo, las mismas que se daban en agosto, el mes de la Pachamama, motivo por el cual tenían la costumbre de iniciar las ceremonias con un pago a la tierra. Este consistía en ofrecer la chicha a la Pachamama, para lo cual vertían la bebida sobre el terreno, como símbolo de agradecimiento hacia la fertilidad que les brindaba la tierra. Seguidamente procedían a levantar saludos hacia las montañas, sus dioses, elevando el quero hacia el cielo, para finalmente consumir la chicha con el objetivo de trascender de la existencia mortal hacia un estado de cercanía con los dioses y a la conciencia de la propia existencia. Si eres descendiente de los incas ya sabes de quién heredaste lo borracho. El Inti Raymi era la fiesta más grande e importante para los incas, ya que se rendía tributo al dios en el cual basaban su religión, o sea, el dios Sol. La festividad duraba 15 días en los cuales se realizaban danzas, sacrificios y por supuesto se embriagaban con chicha de jora, posterior a la reverencia al dios Sol. Cabe destacar que estas tradiciones se mantienen vivas hasta el día de hoy, en especial el Inti Raymi. Como ya es bien sabido, la coca es una planta nativa de Sudamérica, específicamente de las zonas subtropicales de la cordillera de los Andes, siendo uno de los estimulantes de origen natural más antiguos, más potentes y peligrosos que existen. Ya todos sabemos lo que deriva de esta planta. El uso de coca fue adoptado por los incas como herencia de antiguas culturas andinas, quienes masticaban las hojas de coca para acelerar el latido de sus corazones y de su respiración para contrarrestar la falta de aire de vivir en las montañas. Desde hace más de 3000 años antes de Cristo, los incas supieron aprovechar las distintas propiedades que ofrece esta planta con la finalidad de satisfacer y ayudar a sus necesidades, pues esta les brindaba las propiedades anestésicas que aliviaban el cansancio y el estrés, además de calmar el hambre y la sed. Sin embargo, al ser considerada una planta mística, estaba restringida para el pueblo por motivos religiosos, limitando su uso a la nobleza inca, los amautas, sacerdotes, chasquis y para ceremonias religiosas.
aunque podía ser consumida por el pueblo en tiempos de hambruna, y posteriormente, durante la decadencia del Imperio Inca, el consumo de coca pasó a ser un hábito diario entre los pobladores. Su respectivo cultivo se daba en las regiones llamadas yungas, en zonas catalogadas como insalubres para la población incaica. Esto debido a que llevaba a los indios de las provincias de la sierra de climas fríos y templados a las regiones calurosas y húmedas donde se cultivaba la planta. Y ese contraste hacía tales estragos que no solamente contraían numerosas enfermedades, sino que además costaba muchas vidas. Esto agregado al hecho de que su cultivo era muy laborioso, puesto que se debía preparar el terreno entre 1 y 2 años antes. El trabajo consistía en que durante el día limpiaban las tierras de impurezas, posteriormente se llevaban las hojas ya cortadas a secar, luego se guardaban en cestos con un peso de 2 libras aproximadamente. Para esta ardua labor existía una casta privilegiada llamada Cocacamayoc, la cual se encargaba del cultivo de coca. Es importante mencionar que la hoja de coca se podía usar para intercambiar objetos, algo así como el dinero, o se regalaba como señal de aprecio o como pago a trabajadores del Inca por sus buenos servicios. Los chasquis eran mensajeros de la realeza, pertenecientes al sistema postal. Consistían en jóvenes corredores con una buena condición física y agilidad, pues debían recorrer cientos de kilómetros al día en el menor tiempo posible, mediante relevos, para entregar mensajes a las zonas más alejadas del imperio, atravesando los Andes, las selvas del Amazonas o los desiertos de las zonas costeras. Estos atributos, además de una buena capacidad de memoria para recordar los detalles no escritos de los mensajes. Por todo lo anterior mencionado, eran los mayores consumidores de la hoja de coca fuera de la nobleza. Las razones eran obvias. La labor de los chasquis requería de un intenso esfuerzo. Qué mejor que llevar esta droga en sus viajes para soportar los duros trayectos. Por ende, su uso estaba totalmente permitido. Los chamanes, al ser los médicos de los incas, podían recetar masticar hojas de coca para sanar dolores de muela, dolores de estómago, entre otros malestares físicos. Por su parte, los amautas usaban también las hojas de coca para predecir el futuro, masticándolas y botando el zumo en sus dedos mayores. Y, si éste se derramaba por ambos lados, el suceso iba a ser bueno. Por el contrario, si solo caía por un lado, el suceso por ocurrir iba a ser probablemente trágico. Al igual que la chicha, las hojas de coca era uno de los alimentos que se ofrendaba a la madre tierra en la ceremonia de pago a la tierra, al iniciar la temporada de lluvia o temporada fértil, en el cual se hace un hoyo en el suelo y en él se colocan diversos productos y ofrendas, entre ellas las sagradas hojas de coca para asegurar una buena cosecha y un próspero año. Este producto de carácter divino se trataba con reverencia siguiendo un estricto ritual, el cual consistía en levantar 3 hojas de coca con ambas manos y elevarlas para soplarlas en señal de respeto a los dioses de la naturaleza, el sol, las montañas, la tierra, etc., poniendo la intención de llamar con el aliento a las divinidades. Ya una vez realizado este proceso, se procede a mascar la hoja de coca, siempre manteniendo una actitud solemne y de respeto para este ritual. La capacocha era una ceremonia de sacrificio de niños y niñas, de las más importantes en el Tahuantinsuyo. Esta se efectuó en el tiempo de las cosechas como una ofrenda de gratitud dirigida al dios Sol, aunque también podía darse en otros casos como la muerte del Inca, sequías o catástrofes naturales. Además, se tiene la creencia de que este ritual se realizaba como medio de control social para los pueblos conquistados, puesto que se incluía su participación obligatoria en las nuevas costumbres religiosas a las cuales debían adaptarse. La ceremonia era convocada a las 4 provincias del imperio, un año antes del sacrificio. Se elegían niños porque se los consideraba como seres puros. Estos generalmente tenían edades de entre 6 y 8 años de edad, y eran seleccionados por su belleza, pudiendo ser tanto de la nobleza como gente común. Así, cientos de niños se dirigían a la capital Cusco, donde serían recibidos por el soberano en la plaza principal y llevados a un centro de veneración donde rendían tributo hacia las imágenes sagradas de sus dioses. Ya aquí, los niños serían separados del resto de la gente y tratados como seres sagrados, recibiendo tratos especiales.
serían vistos únicamente por el Inca y algunos de sus servidores. Los niños serían escogidos para ser los sacrificados. Algunos eran ofrendados en centros de veneración del Cusco, mientras que el resto debía emprender una peregrinación hacia los lugares designados para la ceremonia. Estos por lo general eran los nevados más importantes del imperio. La caravana que los acompañaba a los niños consistía en sacerdotes, familiares, servidores y guerreros. Esta caminata podía durar semanas o incluso meses, dependiendo de la región a la cual se dirigían. Durante el trayecto, los niños eran abastecidos con hojas de coca y chicha para aguantar el largo viaje, por lo que se encontraban sedados la mayor parte del tiempo. Una vez que llegaban a los pies del cerro, la caravana ascendía a la montaña mientras dedicaban cantos al Inca, hasta llegar a los santuarios, que ya estaban previamente preparados. Aquí llenaban de leña las hogueras, construían las pircas y las fosas donde se dejaría el niño, y a las ofrendas de diversas regiones recolectadas a lo largo de la peregrinación. Por último, los niños eran adornados con alhajas, se los adormecía con chicha y posteriormente se los depositaba en la fosa, junto con el resto de objetos ceremoniales, para seguidamente sellar la fosa herméticamente haciendo uso de sus técnicas de conservación de alimentos. Finalmente el niño fallecía a causa del intenso frío de la montaña y de manera tranquila por los narcóticos recibidos. Según las creencias incas, el niño no moría, sino que se reunía con sus antepasados para velar desde las cumbres por las aldeas y pueblos de todo el imperio. Con esto sería todo, y si es que llegaste a ver este video te lo agradezco mucho y espero que hayas aprendido por lo menos una cosa nueva. Sin nada más que decir, me despido, se cuiden. Bueno,